Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de El Jacarandá de Gaël Faye y vamos a hablar de él como más o menos adelantamos en el anterior vídeo. Al final del vídeo dijimos que vamos a hablar de este porque este es quien ganó, este es el libro que ganó el Rinodot en 2024 y nosotros pensábamos, que ahí es donde viene el error, que Humus de Gaspar Koenig quedó finalista en 2024, pero no es cierto, quedó finalista en 2023. Ha sido un error porque en los créditos del libro aparece, yo creo que por error, aparece el copyright del autor en 2024, entonces nos parecía que sería finalista de ese año, pero no ha sido así. En cualquier caso, vamos a hablar hoy de este, que es, como digo, el finalista del Rinodot de este año. Es un libro que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, entonces yo creo que mejor vamos a empezar hablando de sus virtudes y luego hablamos de las cosas mejorables que hemos encontrado en el libro. Así a priori es un libro bastante atractivo. Yo lo cogí porque lo vi, me llamó la atención la portada, me llamó la atención el tema, ¿vale? El tema es Ruanda, el tema es el genocidio en Ruanda, que es un tema que quizá por ser un tema africano, pues no sé, a mí particularmente me llama la atención, ¿no? Porque quizá como europeos estamos demasiado centrados en nosotros mismos y en todo lo que ocurre de fronteras para adentro y no muchas veces prestamos la suficiente atención a una literatura que hable de estos temas. Y por eso a mí me parece un tema bastante interesante. Luego también me parece interesante el autor porque Gaël Faye es músico, eso a mí me reconforta un poco porque ya sabéis que yo me dedico a enseñar música y él es cantautor y además tiene exactamente mi edad, así que es como que lo llama la foto así muy guapete y tal. Entonces como que conecté muy rápido con el autor y digo, mira, pues quiero leer este libro que además ha ganado el Rinodot y nos viene muy bien en el canal para comentarlo porque el Rinodot es un premio que a priori, al menos a nosotros, nos parece muy confiable, en el sentido de que los anteriores ganadores pues son, por ejemplo, Amelino Zom, que ganó hace muy poquito con Primera Sangre, que es un libro que reseñamos aquí, o por ejemplo, Emmanuel Carrer con Limonov ganó este premio, o mucho más anteriormente a Irene Nemirovsky se le concedió póstumamente por su francesa y a Nier, ¿no? También se le dio, o sea que realmente es una garantía de que el libro va a estar muy bien, que va a ser una grandísima literatura y por eso lo hemos traído aquí. Entonces, como digo, un libro que es muy atractivo. También es muy atractivo cómo comienza, ¿vale? El estilo de Gaël Faye es un estilo muy cercano, muy cálido y eso atrapa bastante desde el principio. Está escrito con bastante fineza y yo creo que ahí se nota que él canta, que él declama, hay muchos vídeos en internet que sale él declamando los textos. Y se nota mucho, yo creo que se nota bastante. Este puesto del peso en la oralidad hace que luego sea muy fácil de leer y que parezca muy bien escrito y que entre muy bien, ¿no? Y que sea como algo que uno nota muy propio desde el principio, ¿no? De hecho, cuando estaba leyendo, cuando creía que Humus era el finalista de este premio y no había ganado, estaba diciéndome en los primeros capítulos, claro, por eso ha ganado esto y no ha ganado el otro, ¿no? Pero son de años diferentes, así que nada. ¿De qué trata el jacarandá? Pues el jacarandá nos pone en la piel de un chaval, entiendo que es como una especie casi de alter ego del protagonista, de madre ruandesa y padre francés, al igual que el autor, y que él descubre que tiene un primo o algo así, porque un día llega allí, él vive en Francia, y un día llega la madre de la mano de un niño y le dice, este es tu primo. Y es un refugiado, ¿no? Y se queda a vivir con ellos. Entonces, pues bueno, pues tiene la típica relación de personaje de al principio no lo traga mucho, pero luego se hace súper amigo de él y tal. Y de la noche a la mañana el niño desaparece y la madre le dice que se ha tenido que ir de vuelta rápido para Ruanda porque sí, porque no había hueco para que se despidiera ni nada de eso. Con el tiempo, él le interesa Ruanda y va a Ruanda y digamos que allí vuelve a entablar relación con este chaval, con Claude, y el protagonista se llama Milán. Y él intenta va y viene varias veces
y con la mente en hacer unos estudios. Él está haciendo un trabajo fin de máster sobre política, y creo que era sobre política, y él lo que quiere es documentar de alguna manera los juicios que se hacen acerca del genocidio en Ruanda, y esto es de lo que trata el libro, ¿eh? Este es, al menos, si no el tema del libro, sí que es el background, es el trasfondo del libro, que es estos genocidios que se cometieron y que, digamos, que rompieron su familia a la mitad. Y por eso la mitad, bueno, parte de la familia emigró, se exilió, y otra se quedó allí porque se exiliaron en otros países, ¿no? Porque la madre de Milán emigra a Francia, pero el resto de su familia se va a países de alrededor de Ruanda, ¿no? Esta mirada al genocidio se hace con una prosa que no intenta ser especialmente cruel, ni intenta ser violenta, aunque sea violenta, claro que por supuesto lo es, pero digamos que él tiene una prosa en la que se percibe como cierta ingenuidad, esta ingenuidad para poner un poco de distancia, yo creo, ¿no? Que es un poco lo que ocurre a otros autores. Estoy pensando, por ejemplo, en Murakami, que también siempre escribe como con mucha ingenuidad, pero por objetivizar el asunto, ¿no? Su manera de objetivizarlo y de no apropiarse de la narración, ¿eh? Y quizá también, no sé, Agota Cristo, bueno, Agota Cristo lo que pasa es que lo hace, pero es una ingenuidad muy fingida, o sea, es muy irónica, se ve a la legua que es todo lo contrario, ¿no? Pero aquí sí hay algo de eso. Yo creo que eso ayuda a que los pasajes que son más violentos, que son más macabros, pues no caiga, digamos, que en un morbo innecesario, ni mucho menos, ¿no? Cuando él viaja allí, hace un gran retrato, o sea, cuando el protagonista viaja allí, hace un gran retrato para los que no vivimos allí y no hemos visitado, yo no he visitado África, entonces no lo sé, hace un gran retrato de cómo son allí, cómo es Kigali y cómo es la sociedad ruandesa y cómo esta sociedad que se rehace después de ese genocidio, porque abarca bastante tiempo, va desde 1990 y algo hasta el 2020 o algo así el libro, tiene un ámbito temporal bastante amplio, de manera que se puede ver mucho sobre la historia del país, sobre los diferentes regímenes que ha tenido y también cómo la gente de a pie eso lo lleva, cómo lleva a la gente de a pie el enfrentarse a personas que hicieron o participaron en el genocidio contra los Tutsis o personas que tuvieron que emigrar y cómo se tienen que enfrentar a los mismos que los torturaron o lo que fuera. Todo eso en el libro yo creo que se ve bastante bien y también se ve bastante bien, esto lo hemos estado discutiendo bastante, sobre todo Cristina y yo, así de última hora, se ve muy bien lo del complejo de hombre blanco, porque claro, el protagonista Milán, al igual que Gaël Faye, que es el escritor, es de madre ruandesa y padre francés, entonces claro, él como que se considera mestizo, pero cuando ve allí todo el mundo lo considera blanco, ¿no? Entonces pues tiene una conversación así con Claude, ¿qué dice? Yo no soy blanco, y dice, sí, tú eres blanco y tu madre también se hizo blanca, o algo así, ¿no? Entonces, ese conflicto quizá del hombre blanco salvador que va allí, perdón, no conflicto, sino tema, ¿no? Eso creo que también se aborda bastante y está bien puesto. De hecho, no adelanto nada diciendo que parte del viaje del protagonista es echar raíces allí, ¿no? Echar raíces allí. Al principio él no tiene nada de ganas de echar raíces allí, simplemente va de paso, va de vacaciones, pero para la familia y conocer a su familia, a su abuela, no sé qué, pero luego sí que se queda allí. Entonces, como digo, estos son quizás los puntos fuertes del libro. Esta historia muy interesante, con un tema muy interesante, con un estilo que atrapa y que yo digo que está muy bien escrito, Este hombre sabe escribir esto, sabe escribir bien. Ahora podemos hablar de las pequeñas pegas y las críticas que se le pueden hacer al libro. Pese a que he dicho que está muy bien escrito, es verdad que está muy bien escritas las partes en las que el narrador habla en primera persona y describe las acciones y describe sus sentimientos y describe lo que ocurre en párrafo, ¿no? Cuando empiezan diálogos, empiezan acciones, creo que, a mi gusto personal, de un punto de vista técnico, no está bien equilibrado. Creo que no están tan bien, que hay como cierto margen, para mi gusto personal, hay cierto margen de mejora en eso y en algunas situaciones que ocurren y que pueden resultar un poco inverosímiles quizás, ¿no? Pero bueno, uno al principio, cuando empieza a leer, ya digo, el principio del libro está fantástico. Yo creo que los primeros capítulos, casi hasta la mitad del libro, yo lo he disfrutado mucho.
Pero como digo, estos pequeños problemas, esta ingenuidad que decíamos en el estilo, que se hace un poco más evidente en cómo están tratados los diálogos, que para mi gusto pueden mejorarse mucho, hace que vaya pesando un poco después del libro. Otra cosa que hace que pese un poco al final del libro es que yo creo que el autor tenía muy claro qué quería hacer hasta la primera mitad, pero luego no tenía tan claro qué quería hacer después. Porque es verdad que los personajes van y vienen, y personajes que a priori son centrales, como Estela, que es la niña que viene aquí, realmente, si no recuerdo mal, no me acuerdo de memoria, pero aparece bastante avanzado el libro, bastante avanzado el libro. Y es un personaje que luego tiene pues algunas actuaciones, pero que luego lo piensas y tampoco es un personaje central, pese a que está aquí en la portada, y ya os digo yo que debería ser un personaje central, porque además incluso justo el libro empieza con una parte así en cursiva que se supone que es como un flash forward o algo así. Y esos son quizás los problemas que le veo, que a nivel narrativo cojea mucho el libro al final, cojea bastante al final, porque no se entiende ya una vez que está allí Milán, no se entiende que hace casi más un observador que ve cómo se comportan los demás y qué cosas ocurren, qué rencillas puede haber o no puede haber, cómo va esto de los juicios. Aparte de los juicios está muy bien. Aparte de los juicios, el tribunal popular que se hace, como está descrito, yo creo que está muy bien. Pero luego otras partes más adelante, en las que hay como unas declaraciones públicas en esta, que a mí me han parecido un poco exageradas, quizá, exageradas. Pese a que decía yo que él ponía un poco de distancia con todo esto, hay otras partes en las que creo que quizá se exagera un poco el comportamiento de los personajes en general. Yo creo que eso debería quizá cuidarse un poco, cuidarse un poco. Y ya digo, el final del libro no es lo mejor, no es lo mejor del libro. Tiene un principio muy bueno, pero quizá un final que no hace justicia. A lo mejor el problema es que quizá podría haber resumido las últimas 70 páginas, algo así, la podría haber resumido un poco, no digo eliminado, pero sí resumido. Y haber intentado de alguna manera dar información de una forma quizá menos facilona. Sobre todo hay 3 o 4 partes en las que se leen manifiestos y entonces hay una información que es relevante para la historia, que va saliendo ahí, que está bien, pero que quizás se podría haber puesto de otra forma, ¿no? Quizás podría haber puesto de una manera quizá un poco más inteligente, para mi manera de ver las cosas, ¿no? Dicho esto, después de haber hablado de las partes buenas y después de haber hablado de las partes no tan buenas que tiene el libro, quizá yo la reflexión que hago es, y tiene que ver con las recomendaciones, ¿no? Si estáis pensando en leer o si estáis viendo este libro y decís, mira, gana el Reino 2, pues entonces va a estar a la altura de Limonov. Bueno, a lo mejor de Limonov no, porque estamos hablando de un libro bastante fuera de serie, ¿no? Pero de otros libros que han ganado el premio y que están muy bien, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Primera sangre de Nozon, cosas así. Claro, si os gustaron esos libros, os va a gustar este. Depende quizá de vuestra exigencia como lectores. Y lo digo porque se nota un poco al final que le cuesta quizá un poco de trabajo terminar la novela y hacer unos diálogos un poco más creíbles y todo eso. Entonces, si sois exigentes, quizá eso os va a pesar. Eso os va a pesar en la lectura. A mí personalmente me ha pesado un poco, ¿no? Y claro, aquí viene la reflexión, ¿no? Aquí viene esta reflexión de, bueno, pues si el libro tiene algunos problemas técnicos que podrían mejorarse, ¿por qué ha recibido uno de los premios más prestigiosos europeos? Pues quizá yo creo que es una suma de dos factores, más de un factor, ¿no? Quizá el que se haya publicado no tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Gaël Faye es una persona un poco famosa en Francia, no muy famosísima. Hemos estado mirando y tiene 150.000 suscriptores en Instagram, que bueno, está muy bien, ojalá todos nosotros esos suscriptores, pero no es ni de lejos una persona súper famosa. Pero bueno, es alguien que se dedica al arte, que ya tiene un grupo de personas que lo sigue y que publicar un libro es algo que quizás le es más fácil que a otras personas. Y quizá el peso de la fama, no de la fama, pero sí el peso de tener la posibilidad de ir a una editorial con un libro con un tema muy bueno, un tema muy interesante, un tema muy fresco, en el que digamos que no está inventando nada, porque de alguna manera el personaje es como un alter ego suyo. Eso creo que llama mucho la atención de los editores. Y a lo mejor eso puede cegarles un poco en decirle, quizá esa parte, quizá el final lo debería repensar. Quizá la manera en la que llega a esto debería repensar. Quizá debería darle unas vueltas a los diálogos del libro para que queden un poco más finos y un poco más en condiciones. Porque es un libro
que al final, después de leerlo, tiene una sensación agridulce. Dulce porque es bonito, está muy bien, o sea, el libro es bonito y yo he disfrutado bastante leyéndolo, hasta que me quedaban como 50 páginas o algo así, lo disfrutaba mucho. Y luego, como digo, agrio porque con una lectura exigente se ve que no es un libro de la máxima calidad literaria como para ganar ese premio. Bajo mi punto de vista, que cada uno tiene su punto de vista, pero bajo mi punto de vista no está a la altura de los otros libros que yo he leído que han ganado este premio. No sé, yo tampoco he leído todos los premios Reino II, no los he leído todos, entonces no sé si habrá otros también como este, pero quizá este está un poco aquí abajo. Ahora bien, yo creo que Gaël Faye escribe bien, yo creo que escribe bien y sobre todo, más que escribe bien, creo que con el tiempo escribirá mejor, porque un poco mi diagnóstico es que quizá esto de ser ya más o menos un artista medianamente famoso le pesa, y le pesa en el sentido de que cuando escribe algo nadie le va a decir no, arregla esto, no te lo publicamos porque tienes que arreglar no sé qué, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor le puede pesar a la hora de tener un feedback negativo importante, que tenerlo todos los artistas en algún momento tienen que tener un feedback negativo para corregirse, ¿no? Entonces, si él no hubiera sido famoso, probablemente habría escrito un mejor libro después de muchas intentonas. Así que probablemente cuando él escriba 3, 4, 5 libros más, seguramente a lo mejor consigue un libro que sí que pueda ganar un premio de estos, porque yo sí que le veo mucho potencial, mucho talento, un tío que escribe bien, pero los diálogos a mí me han pesado un poco, la manera en la que están puestos, algunas escenas, unas cosas algunas un poco precipitadas, otras un poco gratuitas, ¿no? Esto ya depende de cada uno. Si os gusta el tema, o si os interesa el tema de Ruanda, los temas africanos en general, yo creo que está muy bien, porque está hablado desde alguien que su madre era ruandesa y que tiene que saber del tema, aparte de que se pueda haber informado leyendo libros de historia y tal, pero creo que lo trata quizá con una sensibilidad que a lo mejor otra persona pues no podría hacerlo. Entonces eso está bien. Claro, y ahí donde iba yo, creo que no lo he dicho, pero ahí donde iba yo, ¿no? Quizá el premio es más bien concedido porque tiene un tema necesario, porque tiene un tema importante, porque tiene un tema que hace falta darle visibilidad, que más por la calidad literaria en sí. Entonces, si buscáis una calidad literaria muy extrema, el final del libro yo creo que va a decepcionar un poco. Si sois un poco más tolerantes con eso y os interesa el tema, sí que os puede gustar. Pues ya digo, porque al principio está muy bien, a mí me ha gustado. Yo decía, me repito, yo iba leyendo y digo, claro, a este tío le han dado el primer premio por esto, ¿no? Porque yo digo, tiene un estilo muy cálido, que entra muy rápido y que te sientes muy a gusto leyéndolo desde el principio. Bueno, pues esta ha sido la reseña de esta semana de Serifa, el Jacarandá de Gaël Faye.